una convulsión política social, un activismo judicial que ha mermado la confianza y la credibilidad en ella. Entonces creo que el primer reto que debemos de mantener durante todo el periodo que somos electos es realmente que comprenda la población de Guatemala para qué es la Corte y qué puede hacer y qué no puede hacer. Asimismo, se pronunció por los representantes por el CAN que no estarían tomando posesión este miércoles. Realmente no es un vacío, es regulado esto por la propia Constitución y la Ley de Amparo. O sea, claramente se dice que en el caso del Colegio de Abogados y del Consejo Superior Universitario, los procesos de designación son impugnables. Entonces, en este caso, pues fue impugnable el del Colegio de Abogados, y por ello pues es que no podría él ser juramentado y asumir el cargo hasta que no se resuelva. Pero está regulado claramente por la propia Ley de Amparo, que es la Ley Especial Constitucional para la Integración, y distinto es cuando se trata de las designaciones de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, que claramente dice la misma ley que son inimpugnables. El conocimiento público que existe es que está impugnado la designación del Colegio de Abogados. Eso significa que tendrá que quedarse por un tiempo la magistrada María Cristina Fernández, que es quien está ejerciendo el cargo de magistrado titular por el Colegio de Abogados. Y el Centro para la Defensa de la Constitución se pronunció sobre las acciones legales que están pendientes de resolverse en la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, en especial por el tema del Colegio de Abogados y Notarios y también del Consejo Superior Universitario. La Ley de Amparo regula esta situación y establece que el 14 de abril asumen 6 magistrados de procesos inimpugnables, los 3 titulares y 3 suplentes que fueron designados por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. También la ley dice que todos los actuales magistrados que están hoy terminan su función el 13 de abril a la medianoche, por lo que en el caso del Colegio de Abogados y el Consejo Superior Universitario, si hubieran impugnaciones pendientes, continúan los magistrados que están. En este caso, si hubiesen esa notificación al Congreso, pues no se podría juramentar a los nuevos magistrados del Consejo Superior ni del Colegio de Abogados y continuarían los que están de la anterior magistratura. El caso del Consejo Superior Universitario, el magistrado Francisco Matavela, el magistrado Parucén, y en el caso del Colegio de Abogados, la magistrada María Cristina Fernández. Yo no sé si usted puede recordar en algún determinado momento, pero nunca, al menos en materia de justicia, Sandy, es que nunca había habido tanto desorden a nivel legal de lo que hoy ya parece, se vuelve un espectáculo, un circo o algo teatral, algo histriónico, que es el proceso de elección, el proceso de designación y por supuesto, supuestamente el proceso de toma de posesión de las Cortes, y hablo de las Cortes en general, desde la Corte Suprema de Justicia, las salas de apelaciones y ahora la Corte de Constitucionalidad, porque evidentemente no se va a tomar posesión, al menos de manera total y completa, de las personas que fueron o electas o que fueron designadas. Así es, Julio. Se tiene todavía el tema de estas 2 personas que han sido pues electas, magistrado titular y suplente del Consejo Superior Universitario, también del Colegio de Abogados y Notarios. Y te digo, me llama la atención que situaciones legales como estas, que son urgentes de resolverse, no se hagan. ¿Cuánto tiempo hemos pasado entonces con esta situación de que si pueden tomar posesión o no, que qué va a pasar? De verdad, ya hace varios tiempo que se hizo la elección y es increíble que no se haya resuelto de una forma rápida, porque sabemos, la integración de la Corte de Constitucionalidad debería ser una de las urgencias que tenga el país para poder dar entonces esa certeza jurídica que tanto nos piden, ¿no? Certeza jurídica que no existe, que vemos realmente este tipo de situaciones y en la cual tenemos que analizar pues obviamente el siguiente hecho, es decir, aparte de que esto ya se venía previendo, yo creo que de maliciosamente es aquí el retardo. ¿Por qué? Porque hay procesos de amparo que se han resuelto en horas, literalmente en situación de horas, y estos que están ahí pendientes los han dejado específicamente para no resolverlos. Entonces, la responsabilidad también evidentemente debería ser de todos aquellos, en este caso de los actuales integrantes todavía de la Corte de Constitucionalidad, de resolver estos recursos
y tratar de explicar el por qué esto no se ha dado, pero se ha blindado esta actual Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Y se ha blindado de tal manera que literalmente hace lo que quiere. Totalmente, Julio. Mira, realmente te digo, el organismo ejecutivo, el legislativo y también el judicial, pues se salvan de estas situaciones también por situaciones que tienen que ver con la independencia de poderes, con que no se puede entonces actuar en contra, respetando hasta cierto punto, te diría, la decisión. Pero si se pudiera hacer, también yo creo que en este momento no tendríamos a ningún magistrado de la nueva Corte. A ver, es que aquí en Guatemala esto es increíble, Sandy, porque está la Constitución, pero la Constitución no se respeta. Están los plazos que dice que son perentorios, es decir, son plazos que simple y sencillamente no pueden excederse, pero llevamos una situación de exceder plazos por 17 meses, tanto por la Corte Suprema de Justicia como por Sala de Apelaciones, y ordenado supuestamente por aquel órgano máximo que debe defender los temas constitucionales, que es la Corte de Constitucionalidad. Realmente esto parece increíble. Totalmente, Julio. Mira, ¿qué te parece si vamos con unos datos? A mí me encanta ver la parte legal, la situación bueno, cómo debe integrarse y todo el procedimiento. ¿Qué dice nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de la República? ¿Qué te parece si damos lectura entonces a estos datos? Sí, claro que sí. El artículo 269 constitucional, y ahí lo vamos a ver en datos, indica que la Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares y cada uno de ellos tendrá su respectivo suplente. El mismo artículo, Sandy, luego me vas a apoyar en esto, reza que los magistrados titulares y suplentes durarán en sus funciones, ¿cuánto? 5 años. 5 años. Y serán designados por 5 distintos cuerpos electorales. ¿Qué más pasa, Sandy? Por supuesto, y aquí dentro de estos 5 cuerpos electorales tenemos entonces organismo ejecutivo, organismo legislativo, organismo judicial, colegio de abogados y notarios y, por supuesto, el Consejo Superior Universitario. Pero a la fecha este proceso se ha cumplido porque la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y el Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario, el CAN, designaron a sus representantes. Que no los dejen tomar posesión es distinto, ¿no? Y literalmente es que no los dejen, ¿no? Porque aquí ya hay caprichos de orden legal. ¿Te recuerdas que lo decíamos en el tema anterior cuando hablábamos del mecanismo COVAX? Ahora vamos a trasladarlo hacia Guatemala, hacia el tema local. Lo que hay son intereses. Los intereses siempre son de orden económico, de orden político. Evidentemente aquí son intereses de orden político que muchas veces, fíjate, Sandy, se vuelven hasta intereses, lamentablemente, después de aquellos 36 años de conflicto armado interno, todavía de lo que hoy conocemos como esa situación de polarización, que es un conflicto pero ideológico. Todavía está eso de las izquierdas, de las derechas. Aquí se nos debería de olvidar eso y lo que deberíamos de tener todos presentes, y sobre todo en el tema del sector justicia y en esta alta corte, que es la Corte de Constitucionalidad, el hecho de que no importa de dónde vengas, provengas, ni lo que tú pienses, ni ninguna otra situación, una vez llegas a esos cargos, te debes de integrar, pero por un solo objetivo, y ese objetivo es Guatemala. Guatemala necesita, y lo decíamos, tú muy bien lo estabas mencionando y requiriendo, Guatemala necesita certeza jurídica, y certeza jurídica hoy no hay. Esto de verdad se ha vuelto un espectáculo pues de muy mal gusto lo que pasa con nuestras cortes. Y Julio, mira, es increíble. A ver, Sandy, la situación, porque en un momento cuando necesitamos tener una Corte de Constitucionalidad muy bien integrada en la legalidad, que necesitamos una Corte Suprema de Justicia también muy bien integrada, que se pueda conformar también las salas de apelaciones en un momento tan crítico económicamente, donde sabemos que para lograr inversiones y distintos temas que podrían ayudar al repunte o a la mejora económica, sí, es que no es la mejor que tenemos en este momento. Se necesita entonces esa certeza jurídica. En este momento, cuando necesitamos este tipo de apoyo y se convierte trascendental también el hecho que se puedan integrar las diferentes cortes, es cuando más nos están fallando. Es cuando más nos están fallando y cuando definitivamente, Sandy, ahí sí que la historia dice, los juzgará. Esta Corte de Constitucionalidad va a pasar a la historia por algo, ¿no? Por ser realmente la CC malentendida, pero por ellos mismos. Es decir, siempre pensaron, siempre creyeron que no era la Corte de Constitucionalidad, sino que la Corte Celestial. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión. Cuando hemos hablado aquí en A la Medida que en un determinado momento es necesario ya una reforma constitucional orientada al sector justicia, va desde ese proceso de designación, de selección, de lo que sea, de jueces y de magistrados,
porque aquí lo que hay que respetar es algo, es la carrera judicial y no estar haciendo esto de que cada quien nombra, porque vemos que al final de cuentas esto si no responde a ciertos intereses, entonces ahí están los recursos y no se cumple ni siquiera la Constitución, ni siquiera. No hay respeto a la Constitución. Vamos con más datos, Julio. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Ahí los tiene usted en pantalla, gracias a nuestra producción. Los plazos de la Constitución, dice este mismo cuerpo legal, son siempre plazos máximos, los cuales, en teoría al menos, porque ahora ya esto no parece ser realidad, no deben irrespetarse. Sin embargo, existen precedentes recientes de lo contrario. El plazo constitucional para el cual fueron electos los magistrados de la actual Corte de Constitucionalidad, bueno, la que va a tomar en teoría posesión, inicia el 14 de abril del 2021 y va a finalizar el 13 de abril del 2026. Independientemente de que algunos de los magistrados que ya fueron electos o designados no sean del agrado de ciertos sectores, lo que debe hacerse es respetar su investidura. Y si de verdad no gusta o no son los mejores o no son los más adecuados ni los más indicados, entonces aquí se refuerza aún más la teoría que te estoy planteando, la hipótesis de que tenemos que hacer una reforma legal, una reforma constitucional, para que ya no sean comisiones de postulación fracasadas, evidentemente, para que ya no sea tanto distinto, bueno, los tres poderes del Estado y otros dos órganos nominadores quienes digan quiénes son los titulares y los suplentes, porque tampoco se respeta, sino que se empiece a tomar seriedad de aquellas personas que empezaron desde abajo, ¿verdad? Qué sé yo, como oficiales, como comisarios, que fueron ascendiendo el sistema de carrera judicial, y no solo para el organismo judicial, esto, y no solo para el tema de la elección de jueces y magistrados, tiene que ser algo que se vaya hacia todo el Estado de Guatemala. Exactamente, podría ser una de las alternativas y es necesario que se pueda tratar y analizar ese punto, Julio, porque Sandy, entonces si la queja es que existe debilidad en cuanto a las elecciones, que porque falló esto y lo otro, entonces aquí claramente está fallando el mecanismo por el cual se designa a un magistrado titular y suplente como representante de la Corte de Constitucionalidad. Es el colapso del sistema de justicia, lo tenemos enfrente, pero no queremos hacer algo, así que también nosotros los guatemaltecos, me refiero a los ciudadanos, pues ahora estamos pensando esto, estamos viendo esto, lo estamos sabiendo, tenemos que analizarlo, pero algo hay que hacer, porque lo que sí no debe pasar es seguir permitiendo que si algo ya está colapsado, y esto ya colapsó el sistema de justicia, pues que continúe tal y como está. Exactamente, Julio. Y sobre todo entonces el reclamo popular se hace más grande. Mañana se espera entonces la juramentación, de hecho ya hay ciertas alertas de manifestaciones y total situaciones entonces que podrían ir complicando también, que busquen impedir incluso la juramentación de los que pues no tienen ningún impedimento aparentemente. Correcto, el Congreso pues crea esta normativa también para poder respaldarse, ¿no? Porque imagínate, no faltará quien quisiera incluso sabotear entonces, aunque sea estas tres designaciones, ¿no? Bueno, esto sí tienes toda la razón. Nos deja ver antes de irnos a la pausa lo débil, lo complicado y lo fallido de nuestro sistema de justicia, que también se puede traspolar hacia gran parte del Estado de Guatemala. Totalmente. Vamos a hacer una pausa entonces en este momento. Regresando, seguiremos analizando el sistema de justicia, pero desde la cobertura. Claro que sí, no todo es malo, ¿no? Y afortunadamente vamos a hablar al regresar de la cobertura total del Ministerio Público, 340 municipios. No cambie, somos a la medida.